Congreso. ¿Bien? Buenísimo. Bien. Nos alegramos muchísimo. Bueno, ahora continuamos con esta séptima edición del Congreso de Educación de Almirante Brown y tenemos el honor, el lujo de recibir a Eduardo Sotelo. Gracias, Eduardo, por estar presente. Bueno, Eduardo es un profesor, ahora voy a leer brevemente su currículum, pero es profesor de educación física, pero se especializa en cómo trabajar con estrategias didácticas específicas con niños con autismo en aula, en el patio, en el edificio escuela, en donde sea, donde funcione una escuela, donde se haga escuela. Entonces, no solo habla para los profes de educación física, sino le pedimos para todos y todas las docentes de los diferentes niveles y modalidades, y es a lo que él se dedica. Así que gracias, Eduardo, porque es muy necesario, imprescindible este encuentro, ¿no? Este espacio de reflexión. Bueno, Eduardo es profesor de educación física, certificado internacionalmente en el modelo TEACH, es director en Aprendiendo a Jugar, profesor en el Instituto Universitario de River Plate, en el profesorado y licenciatura de Educación Física. Colabora en asociaciones como Incluime, COIAIQUE, Pulso Educativo y Panacea. Coautor del libro Lo que no te contaron acerca del autismo, de Bonum, editorial Bonum, del 2017, y Autismo, descubriendo sus colores, Unirío 2022. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, todo este espacio y este tiempo es tuyo y esperemos que lo puedan aprovechar y que los disfruten. Gracias, Eduardo. Gracias. Ahí Hace unos 6 años me contactó una familia de un chico con autismo que estaba en 4º grado, más o menos para esta altura del año, porque el profe de educación física no lo había calificado. Y como no lo había calificado, como sabían que yo me dedicaba a trabajar con chicos y chicas con autismo y era profe, me contactó la familia para ver si podía darle una mano, podía acompañar a ese profe a ver qué había sucedido, ¿no? Sobre todo entendiendo que, bueno, estimo que todos los que estamos acá, la mayoría son docentes, y que no es lo mismo evaluar que calificar. Así que bueno, llamé a la escuela y me acerqué, justo era en la primera hora, así que mientras los chicos estaban formando, yo me acerqué a hablar con el profe. Cuando me acerqué a hablar con el profe, bueno, le pregunté qué había sucedido, ¿no? ¿Por qué no había podido evaluar a Facu? Y él me dijo que Facu llegaba, saludaba a sus compañeros, lo saludaba a él, Facu tenía la posibilidad de tener una maestra de apoyo que lo acompañaba en el proceso sobre todo con situaciones que tenían que ver con lo conductual. Saludaba a todo el mundo y se sentaba, no participaba, así como está en esa foto. Y que la verdad que no sabía qué hacer, porque como llegaba, saludaba y no participaba, no tenía, o pensaba que no tenía formas para calificarlo. La clase empezó, Facu llegó, me saludó a su profe, saludó a sus compañeros, a la maestra de apoyo, e hizo eso, se sentó. La clase empezó y me puse a hablar con la maestra de apoyo, le pregunté exactamente lo mismo que había sucedido. Y ella me dijo que sí, que era verdad, que Facu hacía lo que había visto en ese momento. Entonces le pregunté si eso había sucedido durante todo el año, ¿no? Estábamos ya en septiembre y había pasado un largo tiempo. Y me dijo que no, que al principio del año participaba un poquito más, pero después de a poquito dejó de participar. Le dije, bueno, ¿qué viste vos que cambió tal vez en la clase para que él deje de participar? Y me dice, mira, yo lo único que sé es que los chicos pasaron a jugar
en parejas o en tríos a jugar todo el tiempo juegos en grupo, ¿no? De 5 versus 5, 6 versus 6, como si fueran partiditos de handball y de fútbol. La verdad que yo para esa altura ya habían pasado 5 o 10 minutos de la clase, no me iba a ir de la clase, así que me quedé observando, me quedé mirando, y como uno a veces es como inquieto, dije, bueno, voy a tomar 2 o 3 chicos y ver qué sucede con esos 2 o 3 chicos. Esos 2 o 3 chicos que tal vez son los que más les cuesta educación física, ¿no? Los que tienen menos habilidades motrices y de juego. Y empecé a contar las veces que tocaban la pelota. Cuando terminó la clase, me fui de la escuela y cuando pisé la calle, bueno, empecé a pensar en lo que había visto, ¿no? Porque me había dado cuenta que esos 2 chicos que yo había elegido habían tocado 2 o 3 veces la pelota. Versus los chicos que tenían mayores habilidades de juego y motrices, que habían tocado más veces la pelota. Claro, habían tenido más oportunidades, los que más fácil se les hacía la actividad, y habían tenido menos oportunidades de aprender, lo que más les costaba la actividad. Sabiendo que los chicos generalmente que se les hace fácil la actividad, hacen otro deporte, o van a una escuelita de fútbol, una escuelita de básquet, eligen una actividad deportiva, o sea que tienen más experiencias de juegos y motrices para aprender. Entonces salí preguntándome cuán justa era esa clase, ¿no? Si le daba más oportunidades a los que más fácil se le hacía y le daba menos oportunidades a los que más les costaba. Y por el otro lado me hice una segunda pregunta, que tenía que ver con quién exponía esa situación de injusticia en esa clase. Si eran los chicos que corrían o corrieron durante 40 minutos de un lado para el otro la pelota sin poder tocarla, o Facu, que cada vez que llevaba la clase de educación física y veía eso, que se repetía, dijo, si no voy a tocar la pelota, si no voy a tener la oportunidad de aprender, no participo, me quedo sentado. Y creo que muchas veces los chicos y chicas con autismo o con discapacidad, y a veces chicos y chicas que ni siquiera tienen una discapacidad, nos ponen frente al espejo, ¿no? A poder observar qué tipo de clase es la que estamos brindando y cuán justa es esa clase. Entonces, a mí me gusta hablar de educación de calidad, no me gusta hablar de educación inclusiva. Así que la inclusión tiene que ser parte de esa educación de calidad. Pero hay otro tipo de conceptos que también son igual de importantes que la inclusión. Y uno de los conceptos que para mí me parece que es fundamental tiene que ver con el concepto de equidad. ¿Qué es para vos el concepto de equidad? Algo igual que ambos lo puedan hacer. Para vos, ¿qué es la equidad? Igualdad de oportunidades. Para vos, ¿qué es la equidad? ¿Sí? Igualdad. Para vos, la de anteojos, ¿sí? Respetar la diversidad. ¿Y cómo la respetarías? Bien. ¿Para vos, la chica? Sí. Desde su lugar que cada uno pueda llegar a la misma meta. Bien. Sí, la equidad es darle a cada uno lo que necesita. Para tener las mismas oportunidades. No sé quién, vos habías dicho lo de oportunidades. Darle a cada uno lo que necesita para tener las mismas oportunidades. Siento decirles que todos los que creen en la igualdad es una mentira más grande. Todos los que estamos acá tenemos historias de vida distintas, tuvimos oportunidades distintas, tenemos situaciones económicas distintas, algunos habremos vivido situaciones de discriminación distintas. Entonces, y ese darle a cada uno lo que necesita implica que si yo pensaría en la igualdad, diría, bueno, voy a tomar un examen, todos los que tienen anteojos acá, se los sacan. Sáquenselos. Y vamos a hacer un examen con las filminas. Y vamos a estar todos en igualdad. ¿No? Y de repente, ¿qué pasaría? Probablemente
algunos de los que usan, o algunas de las que usan anteojos, hagan el doble o el triple de esfuerzo que los que no utilizan anteojos, ¿no? Y hasta tal vez ni lleguen a probar haciendo ese doble o el triple de esfuerzo, frente al que tenés al lado, que por el hecho de tener una mejor visión y no necesitar ese anteojo, apruebe. ¿Eso sería una situación justa o injusta? ¿Y qué pasaría si yo de repente agarro, no tengo a alguien cerca acá con anteojos, pero le saco, ven y dame tus anteojos, dámelos? Ahora vas a tener que, va a depender de mí dártelos o no, porque los anteojos se van a quedar en la escuela. ¿Qué pasa si vos vas a la escuela y yo no te doy tus anteojos? Te reto a que des clases una semana sin tus anteojos, a ver cómo te sentís. Porque son tu apoyo, son lo que necesitas. En este caso de la visión, ¿no? Cuando hablamos de chicos y chicas con discapacidad, en su mayoría los apoyos los tenemos nosotros en la escuela. Y decidimos nosotros dárselos o no dárselos. Claro, si pensamos en los anteojos diríamos, jamás te voy a negar tus anteojos, ¿no? ¿Alguien piensa que uno va a negar un anteojo o que te voy a agarrar tus anteojos y te voy a decir, no, vos vas a venir a la escuela y yo voy a proveerte de los anteojos? Y una cosa no menor también, ¿no? Los anteojos son accesibles, o sea, hay una intervención del Estado para que cada uno pueda acceder, después cada uno gastará el dinero que quiere en el marco del anteojo, ¿no? Para pensar la equidad hay tres conceptos que son sumamente importantes: presencia, participación, y en esto no tengo una filmina, y aprendizaje. Digo, ¿cómo hacemos para que los pibes y las pibas estén presentes? Bueno, una intervención lógica es que los pibes y las pibas desayunen o almuercen en la escuela, ¿no? Otra intervención, hace poquito trabajamos con un grupo de profes de educación física en Ciudad de Buenos Aires, un supervisor que trabaja en el sector de Lugano. Bueno, ¿cómo hacíamos para que las pibas no dejasen la secundaria y siguiesen viniendo a las clases de educación física cuando quedaban embarazadas? Digo, no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, tiene que ver con cómo le damos a cada uno lo que necesita para tener las mismas oportunidades, en este caso de aprender o de acceder al derecho al juego, al ocio o al tiempo libre, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos, pero también es un derecho. Entonces, si hablamos de darle a cada uno lo que necesita, hablamos de un trato diferencial. Y es otra mentira cuando me vienen a decir, ¿cómo que tengo un trato diferencial? Sí, vos tratás a todos distintos. Te relacionás con todas las personas que conoces de distintas maneras. ¿Cuántos de ustedes de acá seguramente le habrán comprado un sándwich o algo de tomar o de comer a ese nene o a esa nena que sabían que no había comido en su casa? ¿Cuántos de ustedes habrán abrazado o le habrán dado un beso o le habrán prestado un poquito más de atención a ese nene o a esa nena que se le estaban separando los padres? Eso es darle un trato diferencial. Entonces, cuando los pibes y las pibas nos vienen a decir, ¿por qué, señor, por qué, profe, a él lo tratan diferente? Es porque nosotros no trabajamos ese trato diferencial con todos y lo hicimos visible. Y le hacemos ver que a todos los tratamos de manera distinta. Porque todos necesitan cosas distintas de nosotros. Y lo hacemos constantemente. Constantemente. Entonces, el concepto de equidad es fundamental para pensar ese trato diferencial y para equiparar oportunidades. Pues sabemos que todos no tuvimos las mismas oportunidades. Digo, bueno, después se los cuento. Excelencia, porque es una tarea de fines la docencia. Buscamos objetivos. El tema es qué objetivos buscamos. Si buscamos los objetivos que nosotros queremos como adultos y que si llegan 2 o 3 o 4 o 5 o 6 chicos de 35 a esos objetivos nos consideramos hechos y que eso es excelencia, o que la excelencia es también que la mayoría de los chicos y chicas que tenés en tu clase aprendan, que todos lleguen a aprender. Entendiendo que las trayectorias de vida, del desarrollo, las trayectorias escolares van a distintas velocidades. Digo, o iluminado el sistema educativo que dijo primero y segundo es una misma unidad. ¿Por qué creen que dijo primero y segundo es solo una unidad? Porque se dieron cuenta que los pibes y las pibas no aprendían a leer y a escribir en el mismo tiempo. Y los pibes y las pibas que tardaban más terminaban estigmatizados y terminaban creyendo que tenían un problema. Hoy en día tenemos otro tipo de herramientas para pensar en otras trayectorias escolares que van
a otras velocidades. Tal vez más lentos, pero que avanzan. Todos los pibes y las pibas avanzan. A veces no a la velocidad que nosotros queremos, pero avanzan. Como la resolución 311/16, ¿no? Que es una resolución que viene a darnos una herramienta más, que uno puede decir, bueno, burocráticamente hacer el PPI es un quilombo, qué sé yo, sí, probablemente. Con que tengas una hojita, te pongas los objetivos para ese chico y esa chica, basta. Con poder acompañar a ese chico y a esa chica en la posibilidad de aprender y que se sienta que ese profe, esa institución educativa quiere que ese pibe o esa piba aprenda. Inclusión, entendiendo que la inclusión no es exclusiva de las personas con discapacidad. Y esto es fundamental entenderlo. La inclusión habla de que en cada categoría social hay una minoría que se le ha vulnerado los derechos y ha sido violentada sistemáticamente e históricamente. Podemos pensar en cualquier categoría. Categoría cultural o étnica, los pueblos originarios. Del sistema económico, las personas en situación de pobreza. De género, las personas trans o homosexuales. Diversidad funcional, las personas con discapacidad. En cada categoría social hay una minoría que vive exactamente lo mismo, o muy parecido. Y hay personas que osan decir que, bueno, estamos todos incluidos. Hablen con un adulto o una adulta trans que tiene una expectativa de 32 años y está condenado a tener un trabajo precario. O hablen con un adulto con discapacidad, que el 90% están desempleados. Van a ver si están incluidos. Entonces, pensar la inclusión es pensarla de manera interseccional, ¿no? Es una forma de poder pensar esa inclusión. Derechos. Voy a preguntar, como de vuelta, por las dudas. Levante la mano de acá. ¿Quiénes se acuerdan uno o dos principios de la Convención de los Derechos del Niño? No, eso es un derecho, no es un principio. Que el niño tiene voz y voto es un principio, la no discriminación es un principio, después tenemos los derechos, ¿no? Yo me pregunto, no solamente que acá somos todos docentes, sino que somos muchos papás y mamás, ¿cómo podemos asegurar los derechos de los niños si no tenemos en claro y en cuenta la Convención de los Derechos del Niño? De 1989, O sea, ¿cuántos son? 99, 2009, 19, 34 años. ¿Cómo nosotros podemos generar prácticas respetuosas con los chicos y chicas? Claro, cuando un pibe te dice que tu clase es aburrida, te enojás. No tenés en cuenta la voz del chico. Ahora, cuando se decide una familia a adoptar a un niño, no decide esa familia adoptarlo. La última palabra la tiene el chico. La tiene el chico justamente pensado en la Convención de los Derechos del Niño. Digo, hablamos de la no discriminación, los pibes y las pibas siguen siendo discriminados. Bueno. La Convención de Derechos del Niño, 1989, la Declaración de los Derechos Humanos, 1946, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, Argentina adhiere en 2008, tiene rango constitucional. Sin embargo, tres declaraciones internacionales para decir, vos tenés los mismos derechos que las personas. Sin embargo, sabemos lo que pasa. Digo, pensando también en, ¿hay papás y mamás de chicos con discapacidad? Una, dos. Pensando también, por ejemplo, ¿quién decide que cambie de modalidad ese chico o esa chica? ¿Quién decide? Los adultos. ¿Le preguntan al pibe o a la piba? Dice, no, porque no habla. Si te pega un cachetazo es porque no se quiere cambiar. Los pibes y las pibas, aunque no hablen, te lo comunican. Cuando los pibes no quieren ir a la escuela porque la están pasando mal, te hacen berrinche en tu casa. Te hacen berrinche durante toda la estadía hasta que llegan a la puerta y te hacen berrinche en la puerta. Los chicos y las chicas todo el tiempo comunican. No hace falta hablar para comunicar. Y sin embargo, nadie les pregunta. Y atención a la diversidad, ¿no? Entendiendo que, obviamente, como la inclusión no es solamente exclusiva de las personas con discapacidad, bueno, trabajamos en un contexto que hoy puede llegar a ser
muy conflictivo, hostil, que hay un montón de realidades, que los docentes enfrentamos un montón de situaciones difíciles. El COVID potenció mucho de todo eso, la pandemia, que muchos docentes, muchas familias y muchos chicos están sufriendo la salud mental y no la ponemos en evidencia. Y hablando de inclusión, porque me olvidaba, quiero hacer como un paréntesis para hablar de la palabra empatía. Yo no estoy muy de acuerdo de la palabra empatía. Se escucha mucho hablar de empatía, tenés que tener empatía, tenés que tener empatía. ¿Sabes lo que pasa? Que la empatía, cuando vos percibís a ese otro distinto a vos, que no entra dentro de tus costumbres, valores y creencias, se va a la mierda. Y eso pasa con la persona en situación de pobreza, eso pasa con la persona trans, eso pasa con la persona con discapacidad, porque cada uno nos interpela distintas personas. A todos nos ponen incómodos distintas categorías o características de personas. A mí me gusta un poco más hablar de hospitalidad. No sé si conocen el origen de la palabra hospitalidad. ¿Conocen de dónde viene? Viene de los hospitales de campaña. De esos hospitales de campaña que no tenían puerta, estaban todo el tiempo abiertos, con un vaso de agua y un plato de comida, para poder alojar a ese otro desconocido, extranjero, en un momento donde él lo necesitase, ¿no? Diferente a la casa, que casa viene de mora, morada, moral. Las casas tienen puerta. A la casa no entra cualquiera. Entra el que yo decido que entre. Pues yo tengo el poder de decidir si ese otro comparte conmigo alguna costumbre, algún valor o alguna creencia. Y creo que tenemos que trabajar para que las escuelas, bueno, yo orgulloso de los patios que no tienen puerta, ¿no? No tengan puerta, de estar abiertos a ese otro, porque estamos todo el tiempo conociendo chicos y chicas. Nosotros no elegimos qué chicos y chicas entran a nuestras aulas, qué chicos y chicas entran a nuestros patios. Me parece que trabajar la hospitalidad es fundamental para empezar a construir una escuela que siga ampliando esos límites de lo posible. ¿Cómo andan? Che, pará que pasó un mes nomás de las vacaciones de invierno. No pasó tanto. Hacemos como un test para ver cuánto estresados están. Un poquito. Yo les voy a mostrar una imagen con dos animales similares. Si cambian una partecita de ese animal, están un poco estresados. Si cambian la mitad, ya están un poco más estresados. Si cambian todo el animal, pidan licencia, no sé, miren a la dire de al lado, vean qué hacen ustedes, resuelvan. ¿Están todos mirando? A ver qué ven. A ver. Yo veo dos delfines, no sé qué ven ustedes, pero vamos a sacarnos un poquito el estrés. Se van a tener que parar, porque vamos a bailar un poquito. Así que pueden utilizar todo el espacio sin romper nada. Lo bueno que pueden mover las sillas, pero van a tener que moverse un poco, si no... Van a tener que superar, miren que ayer estuve en Río Cuarto y le pusieron una onda... Y era como las 7 de la noche arrancamos. No tenemos evidencia. No hay evidencia, es verdad. Tendría que haber traído voy a tener que empezar a filmar un videíto y mostrarlo para que se superen, para ver si se van superando. Algunos habrán jugado en pandemia, ¿no? Con sus hijos, ¿no lo habrán pedido o lo habrán hecho con sus estudiantes? Bueno, entonces te van a tener que poner en parejas, van a tener que ponerse en posición inicial. Vamos, dale. Pueden hacer un trío. Esto es diversidad, sí, no pasa nada. Mientras le pongan onda, todo bien. ¿Están en posición inicial? A ver. A ver, ahí lo veo bien. Porque si no, los de atrás siempre se me hacen los onzos y me bailan los de adelante nomás. Y venía acá adelante, que hay lugar si no ve la pantalla.
A ver, vamos a probar. Primera, vamos a ver si arranca, de una. Bien ahí, mirá, ya están en posición inicial. Algunos están en posición inicial. Algunos tienen problemas de lateralidad, no saben si es la izquierda o la derecha, pero bueno, no importa. Eso, cada uno baila como quiere. No. A ver. Pará, no. De vuelta, no. Fue con 1 segundo y medio de delay, como que... Vamos que pueden, dale. Va, Bien ahí, me gustó. Ahí está, a ver. Ahí va, ahora sí. Vamos a ver cómo va esto, Mirá, me gusta. Allá también, Mirá qué coordinación. Ya, lo voy a filmar porque me dijiste que lo filme. Ahí va, Te lo voy a mostrar al próximo taller. Ahí va. Mirá, impresionante. Se va la primera, Ahí va. Vamos, dale. A ver esos brazos. Muy bien. Excelente. Ahí va. Los quiero ver ahora. Hay mucha gente de fines de los 90, me parece acá, Ahí va. Muy bien. Claro, sí. No estaba boliciando, ¿no? A fines de los 90. A ver ahora, Los quiero ver, ¡Esa! Una más, Y a esos brazos. Algunas ya están coloradas, no quieren más. Mirá aquella. Bajale un poquito que la verdad que lo hicieron muy bien. Excelente. Algunas están coloradas, se hicieron la actividad física de la semana hoy. Ay. Muy bien. Ahora cómo los hago callar, ¿no? Ese es el problema. Y ahora, muchas recordaron su juventud. Ahora, claro, para que de repente no diga. Bueno. Solo para remarcar que cuando hablamos de equidad, me gustaría que quede claro esto, ¿no? Que hablamos de un trato diferencial y de que hablamos de equiparar oportunidades. Digo, hablamos que hay una mayor equidad cuando mis características personales no influyen, por ejemplo, en el aprendizaje, que no influyen en mi acceso a la educación. Ahora, si yo de repente estoy en silla de ruedas y en mi cercanía no tengo una escuela accesible, bueno, va a depender de si tengo movilidad, si tengo el dinero para poder trasladarme. Lo mismo a la hora de estudiar, ¿no? Uno se recibe y bueno, no es lo mismo si yo quería estudiar y tenía la Universidad de Lomas, yo soy de Lomas de Zamora, oriundo de Lomas.
tenía la Universidad de Lomas para estudiar psicología o tenía que irme a la UBA, que todos sabemos los que vivimos en Gran Buenos Aires, que terminamos trabajando teniendo que ir a Capital Federal y te tenés que comer 2 horas para ir, 2 horas para volver. Y muchas personas, como fue mi vieja, que todas durante 35 años trabajó en Retiro, perdió 5 horas de su vida viajando, ¿no? Pero bueno, en este caso, si uno quiere estudiar psicología en una universidad pública hace muchos años, tenía que ir a la UBA, que encima, o derecho, ¿no? Digamos que están en lugares tal vez más ricos de la ciudad, donde tienen más acceso. O sea, qué injusta esa situación. Bueno, esas situaciones son injustas. ¿Por qué? Porque termina dependiendo de tu situación y no de que todos tenemos que tener equiparadas esas oportunidades. ¿Saben lo que es? ¿Ocurre? Sí. Bueno. Saquen los celulares. Sí, sé lo que es un QR y no lo... Para otro lado, no, tengo que explicitarlo, es verdad. Al que no le anda el QR se jode, queda excluido. O sea, de paso siente un poquito lo que sienten los pibes. No, lo hice a propósito. Porque el que no accede se siente, lo hago ponerse en el lugar de los chicos y chicas. No es mentira. Y quiero que vayan al artículo 2. Échenle la culpa al cámara, las chicas de atrás. Ahí está. Pero no la estás excluyendo porque le estás compartiendo. Está puta. Igual tranqui porque lo traje acá, así que... Posta que era para que se sientan un poquito excluidos. Pero lo traje atrás. El artículo 2 es muy interesante de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se los voy a leer yo. Dice, la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos de multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de la comunicación, incluida la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. Ni en mi primaria leí tan bien como recién. Juro que me acabo de sorprender. ¿Habla de personas con discapacidad? ¿A dónde habla de personas con discapacidad? ¿Nombra personas con discapacidad? Pero bueno. ¿Qué dice? La comunicación incluirá... Está hablando de qué es la comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Define... pero está muy bien, ¿sabes por qué? Porque el prejuicio relaciona el braille con las personas con discapacidad. Y lo que dice la Convención es, la comunicación es o incluye todo esto. Generalmente nosotros, los adultocentristas, también sobrevaloramos el lenguaje oral. Mismo, uno de los hitos del desarrollo que se espera en la sociedad es que el niño hable. Eso se llama oralismo. En las clases, también muchas veces de educación física, sobre todo, porque a veces en el aula también tenés el pizarrón, cuando es el nivel inicial utilizan mucho más objetos, se sobrevalora comunicarnos de manera oral. Mismo es un problema si el chico no desarrolla el lenguaje oral. Probablemente hasta termine en la secundaria en educación especial por eso. Y eso se llama oralismo. Es muy interesante porque habla de qué es la comunicación. Para que haya comunicación tiene que haber alguien que recibe, el receptor y el emisor, ¿no? Y para eso nos tenemos que entender. Y bueno, los seres humanos no tenemos solamente una forma de comunicarnos que tiene que ver con lo oral. Y eso también lo traigo porque muchos chicos y chicas, para poder expresar lo que necesitan y sienten, necesitan de otros sistemas, como pueden ser sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar los famosos pictogramas, pero hay un montón de otros mecanismos, ¿no? Y después continúa y dice, bueno, por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como
la lengua de señas, que sabemos que es una lengua porque encima se habla en distintos países de distintas maneras. No es que hay una forma universal de hablar lengua de señas. Y otras formas de comunicación no verbal, sabiendo que el ser humano comunica muchísimo más a través de la comunicación no verbal que mismo. Si hay algo que los chicos te leen perfectamente bien, los que tuvieron contacto con chicos y chicas con autismo, es la comunicación no verbal. Saben si estás cagado en las patas, si estás dudando, si tenés miedo, si estás seguro, si lo querés, si no lo querés. Leen perfecta la comunicación no verbal. Son expertos en leer la comunicación no verbal. Por discriminación, por motivos de discapacidad, se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tengan el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación negativa, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Hablamos de apoyos, ¿no? O sea, los anteojos. Si yo te saco los anteojos y te los denego, te estoy discriminando. Si yo no te doy un apoyo visual o de repente te reduzco la cantidad de tarea que te doy porque vos sos inteligente académicamente, pero tenés una condición que lo necesitaría, te estoy denegando tu ajuste razonable porque yo te estoy sobreestimando. Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, y la voy a cortar ahí, porque me interesa eso de desproporcionados o indebida. Somos todos acá docentes. Sabemos que si damos más apoyo los chicos no aprenden, porque lo tienen que hacer de forma autónoma e independiente. Ahora, un pibe o una piba ya no necesita la maestra de apoyo y sin embargo se siguen quedando en el aula o en el patio, por una cuestión nuestra que queremos que esté. Que ahí también estamos construyendo una barrera, ¿no? Y me interesa también pensar la discriminación por motivo de discapacidad y que se entienda que una distinción, una restricción o una exclusión, la exclusión, no voy a hablar de exclusión, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es una exclusión. Una distinción podría ser positiva, podría ser la de Facu, que no está participando y le damos una actividad paralela para que empiece a participar. Ahora, si eso se perpetúa en el tiempo, se vuelve una discriminación por motivos de discapacidad. Una restricción puede ser de repente restringir la jornada horaria, que no es lo mismo restringirla invitando a la familia, que de repente de un año para el otro te digan el niño va a venir 2 horas y no te hagan parte. Digo, porque hay muchos grises, ¿no? Hay muchos grises porque sabemos que hay un montón de situaciones. Cuando, en el 99% de los casos, cuando uno hace parte de las familias, cuando las familias ven que vos estás dando todo por su hijo, generalmente hasta te dicen, dejá, yo lo voy a buscar si se pone mal. Pero no te das problema. Se hacen, porque, digamos, conocen también la complejidad muchas veces de sus hijos o sus hijas. El tema es cuando no hacemos parte al otro, ¿no? Y cuando esa restricción, que en principio fue pensada para un proceso inclusivo, para que termine el año, las 4 horas, se perpetúa durante 3, 4, 5 años. O, como cambió de maestra, ahora no se lleva también con la otra maestra y le reducen la jornada horaria en vez de pensar por qué antes podía y ahora no. Y por último, porque gente, esto nos marca nuestra práctica docente, nuestra praxis. Si incurrimos en esto, incurrimos en mala praxis. Y ya no es una denuncia en el sistema educativo, es una denuncia civil. Y muchos docentes no tienen ni siquiera en cuenta eso, muchos directivos no tienen en cuenta eso, de que nos marca nuestra praxis. Que no es menor eso. Y que las familias cada vez más saben eso y empiezan a luchar por los derechos de los chicos. Después es como todo, ¿no? Tenés familias buenas, regulares, complicadas. Docentes buenos, regulares, complicados. Y así, porque somos los seres humanos y vivimos en una sociedad donde el problema somos los seres humanos, ¿no? Miren, nene 3 años, 3 añitos. Nene de 3 años, junio, 4 o 5 meses pasó. Dice, logrado en proceso no logrado. No logrado, no logrado, no logrado, no logrado, no logrado, no logrado. No logrado, no logrado. Sí, porque no es tu hijo. Si fuera tu hijo no te estaría riendo, ¿eh? No sé quién se estaba riendo. Pero... No.
¿Eh? No, bueno, pero le estoy mostrando cosas que suceden, digo. Para pensar también hasta qué punto llegan nuestras acciones, ¿no? Porque podría mostrar un montón de otras, pero estaríamos 5 horas hablando acá. Le pone, y aparte es un informe, no es, le pone en proceso, cuida su propio cuerpo y el de los demás. El típico chico autista que se queda ahí no molesta, ¿viste? Como no molesta, cuida su cuerpo, claro, no hace nada. Entonces, ¿qué le estás queriendo decir si le das esto a una familia? Está condenado. Esta escuela no es para vos. Está todo mal. No sé. Como si uno no pudiese ver con un nene, porque el tema es, aparte en 3 años, recién empezó el jardín, como si no hay nada para valorar, que el nene, no sé, se quede 5, 10, 15 minutos más, que acepte estar en el aula. Presencia, participación, aprendizaje. Presencia, participación, aprendizaje, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo de la maestra, ¿no? ¿Qué es la expectativa de la maestra frente a ese chico para poner todo no logrado? Sí, bueno, obvio, ni hablar, seguro, sí. Hay un documento, sí. Más allá de lo que se puede y lo que no se puede, lo interesante, más allá de lo que a veces no se pone y se cree igual. Entonces, es más allá de lo que se pone. Es ¿cuál es la expectativa de esa docente para entregar un informe así? ¿Qué es lo que está creyendo? ¿Cuáles son las expectativas? ¿No? Obvio, lo positivo, ¿qué va logrando? Por eso digo, porque es como esa dinámica del por qué llegar a poner eso. Más allá que después encima hubo un directivo que lo avaló, ¿no? Porque eso es otra cosa. Pero digo, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, bueno, no pudo ver qué logró ese chico. Todas las cosas que fue logrando. ¿No? Esto que decían ustedes, ¿no? El logro. También, obvio. O no lo puede ver. A veces, muchas veces pasa que no lo pueden... porque generalmente nosotros estamos acostumbrados y nos forman para creer que hay cosas que ya están dadas. Digo, que los chicos ya tienen que estar ahí prestándonos atención. Después del COVID, después de la pandemia, muchos que trabajan en inicial, ¿cuántos chicos hay con retraso del lenguaje, problema de conducta? Y hay que dar respuesta igual. Digo, eso ya no está dado, hay que construir esa atención, obediencia y permanencia. Y no son chicos que... Es feo en todo sentido, pero para no irnos del lugar, sino esta cosa de no pudo ver lo que logró el chico. No importa que lo haya escrito o no. Digo, en definitiva, traslado lo que pensaba a una hoja, pero muchos lo piensan y no lo trasladan a una hoja. Digo, ¿qué es lo que estamos viendo? La pregunta sería, ¿estamos mirando o estamos observando? Mirar y observar no es lo mismo. Hay un documento muy lindo que se llama Índice de Inclusión. Si ponen Índice de Inclusión PDF, es un índice que trabaja sobre instituciones educativas y está bueno porque tiene preguntas, o sea, es un documento muy lindo para trabajar, pero lo interesante es que trabaja sobre 3 puntos. Por un lado, sobre las políticas inclusivas, o sea, cómo generamos esos acuerdos institucionales, cómo hacemos parte de la comunidad, a las familias, cómo pensamos las normas de convivencia en las escuelas, ¿no? ¿Cómo hacemos o decidimos cómo van a ir los chicos a la bandera? Hay muchas escuelas que están, por ejemplo, trabajando con referentes de chicos de primero, segundo, tercer grado, cuarto, de todos los niveles, todos los grados, y se acercan y hablan con los directivos y los profesores, o sea, toda la comunidad educativa decide cuáles van a ser las normas de convivencia de esa escuela. Digo, es algo lógico, los pibes van a estar 7 años como mínimo en una escuela, deberían tener voz y voto, desde una perspectiva de derechos también en, bueno, cuáles son las normas de convivencia de esa escuela, ¿no? Mismo piense las políticas inclusivas en tanto a poder diseñar. Hace poquito yo me llevé, bueno, poquito no, hace unos años me llevé a un grupo de jóvenes autistas con un nivel de apoyo muy alto a un lugar de puentes colgantes. Y entonces yo me acerqué 2 semanas antes a hablar con la recepcionista para preguntarle si a la hora de dar apoyo podíamos darla nosotros en vez de los profes, porque no se iban a dejar tocar, ¿no? Porque no los conocían, porque son, digamos,
el compromiso que tenían era tan grande que el apoyo lo teníamos que facilitar. La verdad que me dijeron que sí, generalmente son bastante flexibles en ese tipo de situaciones. Entonces fuimos y el problema fue que la recepcionista no le avisó a la coordinadora del lugar. Entonces cuando fuimos a dar apoyo, la coordinadora del lugar se puso como loca. Bueno, yo me corrí a un lado a hablar con ella pacientemente y ella me dijo algo que ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces, que es esta cuestión o esta frase de acá todos tienen que respetar las reglas del lugar. ¿No? ¿No escucharon? Es algo bastante común. Claro, yo, como lo de Facu, me quedé como pensando y digo, claro, el tema que cuando pensaron las reglas del lugar no la pensaron para todos, la pensaron para algunos, consideraron a algunos. Y el desafío un poco es, bueno, ¿cómo pensamos esa institución, cómo pensamos esa escuela para todos? No para algunos, los normalitos, que de normales ninguno de nosotros tiene nada aparte. Nos podemos orgar y pobre, cada locura tenemos. Prácticas inclusivas, ¿no? Cómo generamos prácticas más diversas en ese sentido, y cultura inclusiva, cultura en la base. Y la cultura en la base no es menor, sino el hecho de, bueno, ¿qué valores estamos transmitiendo en nuestras prácticas? Sabemos que hay instituciones que sabemos qué esperar de esas instituciones, sabemos qué valores se trabajan, sabemos qué valores se ponen en juego. Discutíamos con la gente de diseño curricular de educación física de Cava justamente eso, si la grupalidad tenía que estar o no en el diseño curricular. Porque lo que está existe, ¿no? Y lo que no está depende de cada uno. Y hoy en día muchas veces el favorecer el aprendizaje tiene que ver con esa construcción de grupo. No puede ser que yo diga, vos seguro que estuviste en un grupo Scout, ¿no? Y el profe te dice que sí. Porque vos ves la dinámica que tiene para manejar el grupo y porque a veces sin saberlo pone en juego los valores. O que alguien que trabajó en coordinando grupos de iglesia y ese tipo, porque están acostumbrados a poner los valores en juego y a construir esa grupalidad que tanto necesitamos para después favorecer el aprendizaje, ¿no? Para favorecer la participación justamente. Y a veces sin quererlo, bueno, no nos damos cuenta. Yo siempre digo, bueno, ¿qué pensará una nena cuando agarra, qué se imaginará una nena cuando agarra una muñeca de Barbie? O cualquier muñeca esbelta, delgada, alta y rubia. ¿Qué pensará un pibe cuando agarra una pelota y se imagina a Messi? Con la plata de Messi, con el cuerpo de Messi, con la fama de Messi, ¿no? ¿Qué te pasa? Mira, afuera me dicen gorda. Me pone la traba. Me dice, me caigo y me dice, ay, tengo un terremoto. Me tiraron manzana, fruta. Me dicen gorda y yo no quiero. Yo no quiero vivir más. Contame, amor, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Vos le contaste a tus profesores? Le conté y nos retaron otra vez. Y a los varones no les dice nada. Ay. ¿Dónde estuviste? Decime estos días, ¿dónde estuviste? En el hospital. ¿Qué te pasó? Me quise matar. ¿Cómo te quisiste matar? Con pastillas. Contá cuántos años tenés. 9. ¿Vas a ir mañana a la escuela? Ya se va a terminar mi vida todo esto. Nueve añitos, ¿no? Hace muy poquito me enteré por las redes de una nena de 6 años en Mendoza y este año me pasó algo muy loco, que hablando con una pareja amiga, ellos tienen una hija, una nena de 5 años, ha venido al jardín y la mejor amiga de ella se había puesto a llorar y no quería entrar al jardín. No quería entrar al jardín, no quería entrar al jardín, no quería entrar. Se había puesto mal, medio que había entrado en crisis. Entonces
le preguntan, ¿qué te pasa? Y dice, no quiero entrar porque tengo un granito en la cara. 5 años. Digo, estas cosas, los que estamos hace muchos años, somos docentes hace muchos años, yo me considero hace 18 ya que soy, así que tengo algunos años, sabemos que pasaba más en la adolescencia y cada vez empieza a pasar en chicos cada vez más chicos. Digo, ¿qué se imaginará ese nene cuando agarra una pelota y se imagina a Messi? ¿Con el cuerpo de Messi? ¿O esa nena que agarra esa muñeca y se imagina capaz el cuerpo de esa muñeca? La gordofobia, segundo caso de suicidio infanto-juvenil, tercero de caso de discriminación en Argentina. Se habla poco de la gordofobia, la diversidad corporal, se debería hablar mucho más, es un tema que está como muy abajo de la alfombra. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con a veces qué valores ponemos en juego, a veces sin darnos cuenta. El otro día me contaban, casi como una anécdota, que en Uruguay eligen a los chicos ir a la bandera, primero compiten todo el grupo, eligen a los 10 mejores puntajes y de esos 10 mejores puntajes los otros 20 eligen quién va de esos 10. Los plebeyos votan a los iluminados, ¿no? Digo, ¿qué le están empezando a decir de chicos a esos chicos? ¿Qué mensaje le estamos dando a veces sin darnos cuenta? Y el año pasado en la clase de mi hijo lo eligen, compañerito, salita de 5, lo eligen para ir a la bandera, ¿no? Que a mi hijo es como... el año pasado tuvo bastantes situaciones de acoso escolar, le pegaban, no hacía nada. Era el tipo de nene que se porta bien para los chicos. O sea, eligieron a los chicos porque hacía caso, se quedaba en la ronda. Y justo en el aula de él estaba Agus, que es un nene que conozco, no hablante, un nene autista no hablante, que claro, Agus cuando de repente se ponía nervioso y quería ir al baño salía corriendo porque no lo podía decir con la palabra. O estaba cansado y se tiraba al piso y se ponía a llorar porque no tenía otras herramientas, ¿no? Y yo pensaba, tal vez Facu estaría haciendo el doble o el triple esfuerzo para ir que mi hijo. Y probablemente por la consideración cultural nunca lo elegirían para ir a la bandera, los chicos. Digo, para pensar que uno no tiene la respuesta. Digo, son situaciones que tenemos que pensar todo el tiempo para ver cómo le damos la oportunidad a todos, ¿no? Porque, no sé, digo, tendremos que elegir nosotros y dar la oportunidad a Agus, pero eso tal vez sea injusto porque estás eligiendo vos. Bueno, no sé, habría que pensarlo. Pero creo que Agus también tendría que tener esa posibilidad y esa oportunidad. Ay, perdón. Ese es el problema, son los estereotipos. Ya está, me cagaste la charla. Nada, sí, ese es el problema. Es lo que vengo planteando, por lo menos. Digo, para darle un marco, digo, uno no puede venir a hablar de autismo o hablar de pibes en proceso de inclusión si no da un marco de dónde se para y lo que creo que es importante para pensar esos procesos. Solamente, yo no soy una persona que lo podría hacer difícil, pero soy una persona de hablar difícil, no me gusta hablar difícil. Sí vamos a hablar cuando hablamos de personas con autismo o autistas, porque los adultos de la comunidad se deciden autodeterminar como autistas. Hablamos de chicos, chicas jóvenes o adultos que presentan dos características fundamentales. Una, el discurso médico va a decir que tienen dificultades o problemas en la comunicación y en la interacción social, ¿no? Ahora, si uno habla con un adulto autista o ve pibes y pibas autistas que se buscan en las escuelas ellos solos, te das cuenta cómo empiezan a jugar e interactuar, chicos hablantes, no hablantes, con discapacidad intelectual, no discapacidad intelectual, se entienden. Entonces los adultos te dicen, ¿por qué ustedes, los neurotípicos, se arrogan la potestad de decir que nosotros tenemos un problema? Si entre nosotros nos comunicamos bien. Probablemente sea un desafío para construir esos puentes de comunicación, ¿no? Y entender qué es la comunicación para construir esos puentes. Y ver qué sistemas o qué formas tenemos para vincularnos mejor todos los seres humanos. Y después, por otro lado, el discurso médico habla de conductas, intereses y actividades restringidas y repetitivas. Levante la mano acá, ¿quiénes fuman? Qué bueno que nadie fuma. 3. ¿Quiénes se comen? Ahí levantaron un poquito más. ¿Quiénes se comen las uñas?
¿Quiénes de jóvenes se comían el lápiz o la puntita de la lapicera? Todos tienen conductas repetitivas y estereotipadas, ¿no? Son conductas para regular el nivel de estrés. Las conductas que nos muestran los chicos y chicas, los jóvenes, muchos que tampoco tienen autismo, pero muestran esas conductas, son para regular el estrés. Entonces, no, pero el nene corre y se pone en peligro, o de repente el nene va y se quiere pegar. Hágalo, usted comiéndose las uñas no se lastima en el cuerpo, o fumando no se lastima en el cuerpo. O ni hablar, la persona que se sacan el estrés cagando esa piña, se cruza alguien en la calle y ya putea. ¡Bla! Tío, ¿no? Y probablemente los chicos y chicas, bueno, ustedes también, ¿cuántos de ustedes han dejado la vida social por algún tema que les apasionaba? ¿Cuántos profes de educación física nos pasamos domingo a domingo en el club y dejamos un montón de nuestras vidas por nuestras pasiones? A los chicos les pasa lo mismo con la diferencia, o a las personas les pasa lo mismo con la diferencia, que probablemente eso sea lo único que te puede mostrar que hacen bien. Y que esas características que llamamos autistas los hacen sufrir, la pasan mal. Y por eso está relacionado a una condición médica, porque la pasan mal y no es menor. Después podemos hablar de que hay, bueno, 3 pilares que son importantes, que tienen que ver con la diversidad cognitiva, ¿no? Lo que comúnmente se llama discapacidad intelectual. Porque si hablamos del CI normal para abajo. Digo, hablamos de diversidad cognitiva porque tenemos personas autistas que tienen el coeficiente intelectual igual o superior a la media. Mismo las últimas 2 o 3 personas que tuvieron el CI más alto que Einstein son autistas. Claro, y eso te pone una tensión, porque si tuviera una discapacidad intelectual lo mandas a educación especial. Pero no, encima, esa es la tensión que generan los chicos y chicas, sin apoyo. Y después tenés la otra cuestión que tiene que ver con el nivel de lenguaje. Tenés personas autistas que no hablan, que utilizan una palabra, arman frases cortas, hablan de forma fluida, y personas que las tenés que agarrar la cabeza y decir, pará de hablar, porque te estás sacando el estrés hablando. Como también muchos de nosotros nos sacamos el estrés hablando, ¿no? Y después el nivel de apoyo, justamente relacionado a estas 2 dimensiones. El nivel de apoyo es importante para entender, bueno, cuántos apoyos necesita una persona. Algunos mínimos, otros moderados, y otros necesitan mucho tipo de apoyo, hasta agarrarlos de la mano para que hagan acciones simples como ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de autismo, hablamos de todo eso, hablamos de una diversidad enorme. Y ese es otro problema, porque te invita a conocer a ese chico, a esa chica, a esa persona con esas características particulares. Y no podés, y eso al ser humano, bueno, lo pone en tensión, porque no podés anticipar nada, o muy poco. Por eso a mí me gusta trabajar mucho. Daniel tiene algo que es fundamental e importante, que es psicólogo cognitivo, es doctor en psicología, pero antes de todo eso fue maestro y de aula, maestro de escuela. Entonces tiene formas de explicar muy sencillas, muy fáciles, muy pedagógicas. El mismo el modelo es muy pedagógico, si se pone a pensar. Contexto, docente, cuando hablamos de desarrollo, ahora se los comento, y dimensionalidad habla del pibe o la piba. Entonces dice, no podemos no tener en cuenta estas 3 cuestiones. Digo, vos cuando entrás al aula tenés un asiento donde sentarte, tenés un pizarrón donde mirar adelante, tenés una mesa donde poner los útiles. Cuando salís al patio no tenés ninguno de esos apoyos. Apoyos en tanto a objetos que te dicen, bueno, el asiento, te sentás. Tenés mucha información contextual. En vez en el patio eso no sucede. Mismo, no tenemos tiempo, pero podríamos hacer el ejercicio. Si buscan documentos que hablen de educación inclusiva, la mayoría son estrategias para el aula. Como si el patio no pasara nada importante. Como si los docentes de aula no se podrían reapropiar del patio, cuando hoy la ciencia te dice que se aprende mejor en movimiento, jugando y al aire libre. Pero el patio o es exclusivo de los recreos o es exclusivo de la educación física, y no es así. Digo, el contexto, en ese contexto ustedes tienen mucho conocimiento, que no es el mismo contexto cuando te falta un pibe, que no es el mismo contexto a la mañana, que a la media mañana, que a la tarde, no es el mismo contexto un campamento, una excursión, que la actividad del día a día. Del modelo de desarrollo ustedes también tienen mucho conocimiento. Digo, muchos de ustedes saben que primero hay que enseñar para la lectoescritura el nombre del nene, con las letras del nene, para que las reconozca, y después, en primer grado o posteriormente, va
aprendiendo y evolucionando. O cuando quieren enseñar a multiplicar y a dividir, saben que primero tienen que enseñar a sumar y a restar. ¿Por qué? Porque respetan un modelo del desarrollo, de la trayectoria del desarrollo del ser humano, ¿no? Y ese conocimiento lo tienen ustedes mismos cuando uno se pone a hacerle preguntas a los docentes. ¿Y cómo está interactuando? ¿Cómo está jugando? Y como si fuera un nene de 2 o 3 años. Claro, porque está en ese momento del desarrollo. Cuando vos te acercás y en vez de observar, lo haces mirar a ese nene, porque vuelvo, no es lo mismo observar y mirar, ahí dice, porque ese conocimiento lo tenemos nosotros porque lo aprendemos en el profesorado, ¿no? El profe de educación física tiene el modelo de desarrollo más largo de todos, porque está en salita de 3 y termina en la secundaria. El juego en movimiento, ese juego de persecución, el sacar la colita del zorro, que después se transforma en una mancha, que después se transforma en un juego de 3 versus 3, 4 versus 4. Mismo, hoy en día, las distintas organizaciones mundiales, las de rugby, las de hockey, las de básquet, bajan cómo se tienen que enseñar los deportes, porque respetan el desarrollo. ¿Qué pasa cuando a ustedes le ofrecen algo que está por encima de sus posibilidades? ¿Qué pasa cuando les ofrecen algo que está por encima de sus posibilidades? Te frustrás. Los pibes no se pueden frustrar. ¿Qué pasa si a ustedes le ofrecen algo que está por debajo? Te aburrís. Vygotsky, ¿no? Zona de desarrollo próximo y encadenamos. Los pibes necesitan lo mismo. Entonces, el contexto lo conocen ustedes, el modelo de desarrollo también, lo que probablemente no tengan la información es de la dimensionalidad. Cuando habla de la dimensionalidad, habla de las características de los chicos y chicas con autismo. Entonces van a decir, bueno, pero no hay profesionales, pero tiene una mamá que sabe cómo se comunica, cómo no se comunica, si te agarra de la mano, si señala, qué lo pone nervioso, qué le gusta. Tiene una mamá, un papá también, ¿no? Referentes de crianza. Cuidadores, pero a veces no me gusta, no les gusta que diga referentes de crianza, me gustó eso. Ahora me lo voy a anotar y me lo voy a repetir 4 o 5 veces para mucho más amable. Referentes de crianza. Porque a veces hay abuelos, abuelas, tíos, hay de todo. Sí, tal cual. Tal cual. Me re gustó, gracias. Es que tiene que ver con eso. ¿Sabes qué? Hace poquito estaba así, como ahora, y hago pasar a una persona con discapacidad visual. Sí, y claro, yo estaba con el micrófono, entonces en un momento me dice, Edu, vení. Y digo, ¿qué pasa? Sacate el micrófono porque no puedo saber dónde estás. Porque se guiaba por los... Listo, aprendí. Ya está, sé que me tengo que sacar... Sé que... ¿referentes de crianza? Referentes de crianza, ahí está. Y uno va incorporando, pero me parece que eso es lo lindo, poder ir incorporando cosas que te amplían los límites de lo posible en tanto a poder comprender la realidad del otro que antes no la tenías en cuenta. Porque nosotros no somos todólogos. No, digamos, siempre vamos a necesitar de otros, la construcción de otros. Y pensando en estas 3 dimensiones, poder pensar los apoyos. ¿Qué hora estamos? Voy a adelantar un poquito. Cuando hablamos de dimensiones hablamos de esto, ¿no? Chicos que no muestran interés de relacionarse socialmente, chicos que muestran mucho interés, chicos que, como dije en el lenguaje, muestran una diversidad. Hace unos años, miren cómo se construyen los estereotipos. Mi hija hoy tiene 10, cuando tenía 4 vino a preguntarme, papá, ¿por qué mis compañeritos no hablan? Tenía 2 nenes autistas no hablantes. Y le dije, porque hay chicos que no hablan, chicos que hablan, chicos que a veces utilizan una palabra. Quedó ahí. ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese dicho, tienen un problema? Ahí empieza la construcción de que esas características humanas son un problema que se llaman autismo, que se llaman síndrome de Down, o pongan el nombre, la etiqueta que quieran, ¿no? Desde lo simbólico, bueno, chicos que son altamente inflexibles, otros que no, chicos que no entienden para qué sirven un objeto, eso está relacionado a la discapacidad intelectual, otros que entienden como ceros y unos nos hacen ver a millones de kilómetros, pero que no te entienden un chiste o una ironía, ¿no? Pasó hace poquito con Feynman que le hizo un chiste y el pibe le puso blanco, o le dijo, no, me van a matar, y el pibe pensó que le iban a matar. Y le había dicho 5 minutos antes, que era literal, ¿no? Y sucede. Y desde lo sensorial, personas no solamente hipersensibles, sino también hiposensibles. Digo, un chico que de repente no puede, que es hiposensible a su sistema propioceptivo, que te da información, el sistema propioceptivo nos da la información de nuestros músculos y nuestros órganos internos.
Cuando hablamos de hiposensibilidad es que necesitas mucha entrada sensorial para darte cuenta. La hipersensibilidad es con poquito. Entonces, capaz que un chico que es hiposensible se le llena la vejiga y se da cuenta que quiere mear cuando ya le está explotando la vejiga. O un nene que no para de correr porque está buscando mucha información para sus músculos, corriendo, trepando, saltando, que cuando lo agarraste le hiciste un poquito de masaje, se te quedó dormido en los brazos. Porque no estaba pudiendo percibir que estaba cansado. Ahora, si vos pensás que es un hiperactivo y que tiene que hacer más actividad física, termina colapsando. Porque está cansado, pero no se está dando cuenta que está cansado. ¿No? Esa es como lo bueno de poder tener alguna información, que las familias saben mucho de todo eso. Y a veces saben sin que el chico o la chica tenga un diagnóstico. Porque conocen a su hijo, más allá de... Porque, a ver, poner la palabra autismo es estas características humanas, le ponemos una etiqueta, pero no deja de ser ese nene con esas características. Felipe, cuando lo conozco me dijeron que no jugaba nada. Entonces dije, a mí me daba cosa que yo digo, para mí sí. Entonces el primer día me llevé el trípode y filmé el primer juego que hago con él. ¿Qué tiene Edu acá? Muchas cositas. ¡Oye! ¡Me quitó una! A ver si me puede quitar las otras. ¡Ocho! Me van a ver un poco más joven, pero bueno. ¿Estás jugando algo? Sí, está re jugando. ¡No me quedaron cola! Ahora te toca a vos, Sí, ¿Me escuchaste? Sí. Te toca a vos, Bueno, ahí seguimos jugando. ¡Ay! No solo que sabía jugar juegos de persecución, sino que encima podía cambiar de rol, porque a veces los chicos no saben, ningún chico, todos pasan por el mismo instancia de desarrollo, juegan primero a ser perseguido a perseguir y después viceversa. Lo loco es que un mes después me llama la psicóloga, la que coordinaba el proceso de inclusión, y me pedía que le enseñe a patear la pelota. Yo digo, ¿por qué querés que le enseñe a patear la pelota? No, porque viste que los chicos en el patio patean la pelota. Y le digo, pues si él juega juego de persecución, perfecto. Un pibe de 4 años juega juego de persecución en un parque, en el recreo, en un cumpleaños, en todos lados. Claro, la psicóloga no podía ver esto porque no conocía el contexto y no conocía los apoyos para darle para que Felipe pueda comprender y jugar un juego de persecución, ¿no? Entendiendo que un juego de persecución como ese, ¿cuánto tiene? 2 o 3 normas sociales. Hablamos de chicos que tienen desafíos en acceder a las normas sociales y sostenerlas, versus un deporte que un reglamento puede tener 150, 200 normas sociales. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué me interesa a mí? Digo, bueno, pasa lo mismo en el aula. Digo, cuando uno pone límites, son normas sociales. Entonces, si vos le pones 150 normas sociales, el pibe no las va a poder sostener. Ahora, si uno empieza a decir, bueno, primera norma, que no te pongas en peligro. Segunda norma, que, o sea, empieza a tener coherencia a lo que le pide a ese chico, bueno, se sostiene mucho mejor. Y aparte porque tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Entender qué proponerle en qué momento. No les voy a contar la de este señor porque es muy fea y hoy no se las cuento. ¿Conocen la historia de Pablo? Por eso no se las cuento. Después se las cuento en otro. Sí es importante entender que generalmente los chicos y chicas nos muestran las características y las que más nos preocupan cuando perciben el contexto estresor. Porque todos, cuando percibimos el contexto estresor, amenazante, ¿atacamos? ¿Nos escondemos o escapamos? Todos. ¿Cuántos de ustedes sin pensar a veces le han querido robar y agreden sin pensar o se paralizan? ¿No? Todos ante una situación estresante nos escondemos, nos escapamos o agredimos. Como vemos que muchos chicos de repente en un contexto hablan, saludan, comunican y en otros todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cambia el contexto. El tema es pensar, bueno, qué pasa en ese contexto y qué herramientas podemos dar para favorecer ese tipo de contexto. ¿Y hoy conocen la historia del zorro y el principito? 2 o 3 dijeron que ninguno. Díganme que leyeron al menos el Principito. ¿Vale?
¿no? Cuando en el momento el zorro lo encuentra al principito porque está llorando por su rosa y demás. Entonces el zorro le empieza a pedir que lo domestique, el principito le dice que no tiene tiempo y después dice, bueno, accede, ¿no? Y cuando accede el zorro le empieza a explicar, bueno, porque le dice, bueno, ¿qué es domesticar? Y dice, bueno, al principio yo voy a estar alejado y de a poquito me voy a ir acercando, cada vez un poquito más. Y necesito que no llegues a horarios distintos, ¿no? Que llegues siempre a la misma hora para poder yo prepararme y anticipar las situaciones y así poder también disfrutar de ese encuentro con vos. Si tuviéramos en cuenta el cuento del zorro y el principito, las cosas serían mucho más sencillas. Porque lo primero que construye cualquier relación y cualquier proceso de aprendizaje es el vínculo. ¿Cómo construimos el vínculo con ese chico o esa chica? Siempre queremos los apoyos, a ver qué accede, qué no accede, qué perfil sensorial tiene, un montón de cosas que si vos no tenés vínculo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de docentes porque nos dijeron algo que, no por lo que sabían, sino porque nos dijeron algo que nos cautivó, nos puso un límite justo, porque nos mostró algo distinto en ese momento, porque estábamos pasando un mal momento y nos escuchó, ¿no? Y eso es vínculo. De los profes que nos acordamos es porque construyó vínculo o conectó con nosotros desde un lugar emotivo. Y a mí me gusta pensar los vínculos o esa construcción de los vínculos, que muchos de ustedes tal vez lo harán, pero no lo pueden decir. Y si uno no lo dice, no lo puede poner conscientemente en el chico que lo necesita, con la regla de las 5C. ¿Y de qué va la 5C? El año pasado, pobre, yo a mis hijos los uso de ejemplo, porque deben tener como, le deben picar las manos, todo, no sé. Y empezó un nene con autismo en la actividad de taekwondo de mi hijo. Nadie se dio cuenta, o sea, los pibes era Diego, pero yo sabía que tenía autismo. Y los profes, sé que tampoco sabían, pero hicieron como el proceso de ver cómo incluyeron a ese chico, cómo el profe incluyó a ese chico, fue muy lindo. Porque al principio el nene estaba, vieron que en taekwondo hay un tatami. ¿Saben lo que es un tatami? Es un cuadrado de goma eva, básicamente, donde los chicos se sacan y están en pata en el cine. Un cuadrado de goma eva. Y claro, el nene poluleaba, pero no quería participar de la actividad. Estaba la madre ahí, podríamos hacer que la madre era la maestra de apoyo. Estaba ahí, se quedaba ahí, pero no quería participar. Pero cada vez que los profes o el profe proponían una actividad, iban y le hinchaban las bolas. Iban y lo convocaban. Le hacían saber que querían que participe. No pasaba una actividad que iban y se acercaban. Porque conscientemente le estaban diciendo, yo quiero que participes en mi clase. ¿Qué pasó? Empezaron a construir confort. El nene se sentía confortable ahí. O sea, no quería participar, pero estaba en confort porque no se escapaba, digamos, ¿no? Claro, hubo una vez que, ¡pum!, hicieron una actividad de patada. Y el nene, mientras estaban haciendo los chicos la actividad de patada, se mete y mi hijo en ese momento tenía 6, o sea, eran chicos de 6, 5 años. Y se tira la patada, ¿no? Bueno, nada, lo festejaron, qué sé yo. Y el nene, cada vez que empezaron a proponer una actividad de patada, empezó a... ¿Por qué? Porque empezó a mostrar lo que hacía bien, sus competencias. Nadie de los que está acá quiere mostrar cosas que no nos salen. Lo muestra una, 2 veces, a la tercera no te expones. O intentás escaparte o empezás a tirarte al piso para no estar ahí. No solamente que los profes le hacían saber que querían estar ahí, sino que también pudo hacer algo que a todos los chicos les pudo mostrar que podía hacer por igual que a todos los chicos, hasta que un día agarró, eso le fue obviamente dando confianza, dijo, toma, te doy el control de mi vida. Se sentó delante del profe y le dijo, proponeme lo que vos quieras. ¿No? Control. Le dio el control de su vida. El día que se sentó y ya no le prestó atención a su maestra de apoyo, dijo, obediencia, atención y permanencia. No para que sean nos hagan caso, sino porque nosotros nos ganamos la atención de ellos, la permanencia de ellos y la obediencia de ellos, porque hay alguien ahí que te está mirando, que te está prestando atención, que te está haciendo que muestres
tus competencias. Y el problema con los chicos, chicas, con las personas autistas es esto, el control. Porque el control, al no darte el control el nene, genera conflicto. Al tener que ganártelo vos, genera conflicto. Y tampoco el problema sería el conflicto, porque en la escuela es un lugar de conflicto. El problema es si el conflicto genera violencia. Y en muchos casos el conflicto genera violencia, y a veces sin darnos cuenta. Hace poquito a un nene lo agarraron y lo cambiaron de grado de un día para el otro para probar si se portaba mejor. Piensen si alguno de sus hijos lo agarran y lo cambian de grado para ver si se porta mejor. Así le podría contar millones de anécdotas, que a veces sin darnos cuenta, ese no ganarnos, y todos los que tuvieron la posibilidad de que un chico o una chica con autismo les dé el control de su vida, saben que es el momento más lindo que les puede pasar. Porque aparte los chicos y las chicas no se lo olvidan más. Y uno no se lo olvida más, ¿no? Mismo el momento más lindo de amor que me hizo un estudiante no fue diciéndomelo o viniéndome a abrazar, sino porque la acompañante me contó, no, en realidad fue la madre, me contó que se levantó de comer, él no hacía, tenía niveles de apoyo alto, no solía hacer cosas de forma autónoma, se levantó de comer, fue a donde tenía la agenda visual, agarró mi foto y la puso. Me dijo que me quería ver. Ya está. Y obviamente que el control, si te dan en el control, te va a querer comunicar. Si yo tengo a alguien de confianza, alguien al quien sabe que me va a exponer en situaciones que yo puedo hacer, voy a mostrar cosas que sé hacer, bueno, también voy a ir en búsqueda de vos mismo. A muchos de ustedes les habrá pasado que cambian de año y te va a buscar a vos, o de repente se pone mal y te pide que lo abraces cuando son muy chiquitos, se te pone al lado. ¿Por qué? Porque busca esa seguridad que vos le estás transmitiendo, ¿no? Lo que siempre digo es, bueno, esto es lo que nos favorece, es la posibilidad de, primero, ser consciente de lo que hacemos, y segundo, poder transmitírselo a otro. Porque si uno no es consciente, bueno, no sabe qué está haciendo bien y qué no. Entonces empieza como a ver si sale o no sale. Y un día te sale y otro día no te sale. Y ese es un problema. ¿Para qué lugar miraron? ¿Para qué lugar miraste? Ah. Pues escuché un derecha, digo. Ayer estaba tan mal que digo, pero derecha. Claro, yo lo estaba mirando así, un boludo. Las imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro humano, en general, decodifica más rápido los mensajes a través de las imágenes que a través de la voz, ¿no? Y esa potencialidad que tenemos, en realidad muchas personas autistas han ayudado a comprender el desarrollo humano y a comprender cómo aprendemos. Hay mucha investigación entre los 2000 y 2010 que están hechas en personas con trastornos de desarrollo, justamente para ver cómo uno favorece la atención en chicos que tienen dificultades en la atención o en aprender, ¿no? Y una de las cosas que se sabe es que las imágenes tienen más potencias que la voz, ¿no? Sobre todo porque nosotros todo el tiempo estamos accediendo a la información y respondiendo estas 4 preguntas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Cuándo termina la actividad? ¿Y qué viene después? Si no podemos responder esas preguntas, estás en incertidumbre. Imagínense que ustedes los traen acá, los sientan, no sabés ni de qué están hablando, ni cuánto tiempo tenés que estar. Piensen en un pibe autista que va todo el año a una pileta y a la colonia va a la misma pileta, pero no le anticipan que va a ir a la colonia. El pibe piensa que va a ir a la pileta. Entonces pasa una hora, se empieza a poner nervioso porque él quiere ir a la pileta, logra ir a la pileta, se quiere ir a la casa. Porque todo el año fue 1 hora a la pileta. Quilombo. Porque no puede comprender. ¿Qué pasa con los chicos y chicas que muchas veces no se le dan estos apoyos, estos anteojos? Bueno, van a la escuela, están 3 horas poluleando, no sabiendo qué tienen que hacer. Quilombo. Porque no comprenden lo que se les está prometiendo. No pueden responder estas preguntas que ustedes con el cronograma, con la información. Bueno, digo, ¿cuántos de ustedes, levante la mano, a veces busca la dirección de una calle? Es un pictograma eso, ¿no? Entonces, poder responder estas preguntas lo que hacen es bajar mi nivel de estrés, aumentar mi comprensión y acceder a la información de lo que está pasando ahí.
que es fundamental para poder participar sobre todo, ¿no? Y tenemos distintas formas, o sea, apoyo con el cuerpo, esto tiene que ver con los niveles de apoyo o con si el chico es muy chiquito, o sea, va a necesitar una ayuda con el cuerpo, que es, bueno, agarremos una pelotita juntos, la metemos, la guardamos y después el nene, como lo hiciste con el cuerpo, ya sabe lo que tienes que hacer. Después con objetos reales. Levante la mano quienes conocían los pictogramas. La mayoría. ¿Quiénes conocían lo que iba antes que un pictograma? Poquitos, ¿no? Que va la foto y antes de la foto el objeto real y la ayuda masiva, ¿no? ¿Qué están haciendo? Medio agresivo, pero bueno. Sí. ¿Qué valores se están poniendo en juego ahí, no? ¿Cómo lo están haciendo? Con las pelotas. ¿Cuándo terminaría el juego? Cuando no hay ningún bicho más, ¿no? Es bastante sencillo. Colega mía tenía un nene que lo que sucedía era que no podía respetar los límites, jugaban al patrón de la vereda, ¿saben? Que corren los nenes de un lado para el otro y hay dos límites donde está el que va a agarrar a los chicos. Y cada vez que agarra a los chicos se queda en el área, en la vereda. Pero no podía, tenían 4 años, entonces digo, mira, capaz que es muy chiquito y la impulsividad de querer agarrar a los chicos hace que no pueda sostener ese límite. Digo, sacarle los límites y pensemos aparte que sepa cómo lo tiene que jugar, porque el nene cuando perseguía a los chicos les pegaba con el pie. Entonces ella hizo un juego de ballenas y mojarritas y la ballena tenía un círculo de goma eva y cuando tocaba a otro nene le daban otro círculo de goma eva. Entonces cuando todos los nenes tenían círculo de goma eva terminaba el juego, pues se habían convertido en ballenas. De esto ella no se había dado cuenta. ¿Qué pasa si viene alguien que no conoces y te agarra de atrás? No te dejas agarrar. Ella ya había construido el vínculo. O sea, ella le había podido dar un apoyo y había logrado que él le preste atención porque ella ya había construido el vínculo. Y ella no había tenido en cuenta eso. Ella estaba contenta de que el nene había participado pensando que solamente lo que había hecho la diferencia era el círculo de goma eva y las preguntas que yo le dije que tenía que responder. Y no, ella ya había hecho lo más importante. Mismo ella me viene a preguntar porque quería que el nene participe, digo, había una intención ahí. Pero esto no lo había visto. Y aparte hace algo excelente, que los que nos dedicamos un poco a trabajar en esto, sabemos que se pone a la altura del nene, le señala sobre los ojos, eso hace que el nene conscientemente te mire hacia donde vos estás señalando, o sea, interviene súper bien. Mismo muchas veces hay un montón de situaciones cuando el nene, sobre todo con esto de ayuda masiva con el cuerpo, no sé, el nene vos querés que espere, si le pones la mano y le contás hasta 3, como le está dando la información con el cuerpo en el pechito, se queda paradito. Hagan la experiencia y van a ver que es así si tienen confianza con él. Ahí. Ya terminamos. Mismo si ven, como tiene un círculo, va y le busca la cabeza a la nena. Y ahí siguen jugando y demás. La importancia del acceso cognitivo. Digo, en Felipe, en el nene que les mostré anteriormente, ¿cuál era esa información que le contestaba a esas preguntas? Las colitas. La cantidad de colitas le decía qué era lo que tenía que hacer, sacarme las colitas. ¿Cuándo terminaba? Bueno, ¿cómo? Porque me las tenía que sacar, pero ¿cuándo terminaba? Con la cantidad de colitas. O sea, un objeto, ¿cómo puede hacer que una persona comprenda lo que le estás diciendo o no? Esto no tenemos mucho tiempo.
Se van a poner en parejas, vamos a jugar un juego rapidísimo. Así no se tienen que parar nada. Lo único, si tienen algo que pueden romper, tengan cuidado. Bueno, nada más. Van a pensar en lo más importante que tienen en la vida, lo más importante, y lo van a poner metafóricamente en una mano y la van a cerrar como si acá tuvieran lo más importante, ¿no? En la mano que quieran. Y lo que van a intentar es abrirle la mano al otro, con el que decían jugar. Vos le tenés que abrir la mano a ella y ella a vos. ¿Sí? ¿Preparado? ¿Listo? Ya, le intentan abrir la mano al otro. Te va a clavar las uñas, pará. No, mirá. No, si las dos coloradas están. Pará, aquellas dos también. Mirá, está colorada quedó. Pará. Paren un poco. Pará, te dije, en serio, pará. Che, paren, de verdad. No es joda. Yo sé que me toman para la joda, pero si digo paren. O sea, 2 horas hablando al pedo, se mataron en 2 segundos. No, un día yo tenía la compu acá y le pegaron a la computadora y digo, dale, tanto no. Estas dos estaban que se mataban, aquella también. No mires para atrás, a vos te estoy diciendo. Ustedes dos, sí. Levanten la mano quien decidió no jugar. Vi a algunos que no jugaron, así que no se hagan los tontos. Individualistas, no quisieron jugar. Levanten la mano quienes compitieron. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿Y competiste? ¿Cómo que no? ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Qué hiciste? Y ella te quería matar, como diciendo. Cerrala que quiero competir con vos, te dije como. Está bien, pero qué distinto, que jugaron de 3, se mataron igual, o sea. Por eso, se mataron igual. Está bien, bueno, una chota, no quiso jugar, pero no quería abrir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Igual compitieron, o sea, el tema es si compitieron o no compitieron. ¿Alguno? Ah, puta. Che, a ninguno se le ocurrió decirle, tipo, onda, che, me compartí lo más importante y... No, ni en pedo. La consigna fue, le tienen que abrir la mano al otro. No dije cómo. Y lo loco es cuando uno no dice cómo jugar, el 99% de las personas compiten. Y a veces de forma agresiva. Yo no dije cómo. No, le tenías que abrir la mano al otro, como vos quieras. Y miren cómo inconscientemente lo primero que pensamos es que el otro es una amenaza y que hay que competir con el otro. Yo no tengo problema en compartir lo más importante que tengo en la vida. Porque, ¿cuál es el problema de compartirlo? Porque ves que... No, yo no dije cuidar. Dije, tienen lo más importante que tienen en el mundo en la mano y le tienen que intentar abrir la mano al otro. Nada más. Cómo inconscientemente, y esto se traslada muchas veces a nuestras formas de enseñar. En Gran Bretaña hicieron un relevamiento de las clases de educación física durante un año. ¿Cómo creen que haya dado este número? El 93% del tiempo los profes hacían actividades individuales o competitivas. No solamente hablando de los valores que se ponen en juego ahí, ¿no? Sino también que, bueno, en una actividad individual probablemente el chico en proceso de inclusión pueda participar. En una actividad competitiva, a veces sí, a veces no. Pero ¿qué pasa también con otras metodologías de enseñanza que nos permiten utilizar a los chicos, el conocimiento de los chicos? Sabiendo que muchos chicos en salita de 4 o 5
solitos te dicen, no, déjalo que está nervioso. No, lo que pasa es que quiere ir al baño. Porque miran y no observan. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos ese potencial que tienen los chicos para que juegue a nuestro favor en nuestra práctica? Y esas son las metodologías de enseñanza que utilizamos. Es la didáctica. La única herramienta que tienen los docentes para generar procesos inclusivos no son más diagnósticos, no son más profesionales en la escuela. Es la didáctica, es la formación docente. Porque la formación docente es la que te va a generar un proceso de todo un año. Para atender a la diversidad en general. Sí. Sí, perfecto. Pero bien por vos que dijiste, tengo que ir a aprender, o tengo que escuchar, o tengo que buscar información, ¿no? No tengo tiempo, pero a veces hacemos un trabajo en conjunto, viendo cómo uno decide solucionar los problemas. El año pasado yo di una formación con puntaje docente libre y gratuita por Escuela de Maestros en Ciudad de Buenos Aires. 25 profesores tenía. 4 meses. Hace poquito hubo una formación en Infop sobre autismo. No voy a hablar mucho de formación, pero hubo una en Infop. Que decían que el autismo lo descubrió Kanner y Asperger. Cuando sabemos que en 1925 Grunya Zucareva fue la primera que describe el autismo y lo describe casi idénticamente que como hoy lo describe el DSM-5. Bueno, obviamente que tenemos que ganar lugares de poder para poder formar realmente como corresponde, pero digo, o sea, nuestra práctica docente es la que... Nosotros somos los que decidimos qué valores se ponen en juego ahí. Somos los que decidimos si vamos a equiparar o no oportunidades. Somos los que decidimos qué enseñanzas, qué tipo de enseñanza vamos a realizar. Somos los que decidimos si vamos a ser parte de las familias o no. Bueno, eso lo dejo, nada, porque quería poner al... Bueno, entendiendo que el trabajo en equipo tiene que ver con esto, ¿no? Que el capitán de ese equipo es el chico, que en ese equipo están ustedes, que están las familias, que están los equipos profesionales, que está el profe de natación, el coordinador de la colonia, mientras que ese equipo sea más grande, muchísimo, muchísimo mejor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, y hablo de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. Hoy, al final del Congreso, se va a hablar de comunidad, ¿no? Y tenemos dos formas de entender la comunidad. La primera forma es la que conocemos todos, que la comunidad es como uno, lo propio, lo que tenemos en común. Y esa forma de entender la comunidad tiene un problema, que siempre se queda alguien afuera. Si lo vemos desde lo nacional, el extranjero.
Si lo vemos desde la religión, bueno, el católico deja fuera al judío. Si lo vemos desde la normalidad, las que consideramos anormales. Hay otra acepción de la palabra comunidad que tiene que ver con el origen latino de la palabra comunidad, que dice que se divide en dos, com, munis. Y ese munis viene de muno. ¿Y qué es esa acepción? Bueno, ese munus es esa obligación de dar al otro sin esperar nada a cambio. Ese peso que cargamos todos para construir una comunidad. Esa comunidad que es para cualquiera. Esa comunidad que cada vez es más amplia. Pero que uno decide y tiene la obligación de cargar ese peso. Claro, ahí tenés dos acepciones muy distintas. Una que siempre deja a alguien afuera y otra que está dispuesta a cargar un peso por sobre otro. Pero nuestra tarea docente no es cargar esos pesos. ¿Cuántos de ustedes cargan en sus espaldas el peso de decidir todos los días entrar a la escuela? Por esos chicos o esas chicas. ¿Cuántos docentes yo tengo que me acercan llorando porque se comprometen con ese pibe o esa piba? Lo loco que a la palabra munus está inmunus, inmune. La palabra inmune viene de inmunus, que es lo contrario, no cargar esa responsabilidad, ese peso. Esa inmunidad que a veces la sociedad nos pide que nos pongamos. Bueno, entre esas dos formas de construir comunidad, en este caso comunidad educativa, tal vez una sea la que resuelva poder construir realmente una escuela mucho más justa, más plural, más diversa y obviamente más inclusiva. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Te regalamos en nombre del Estado Municipal y de todos quienes están presentes y de todas, Brown, una historia compartida. Lo hicimos también en comunidad y es la historia de nuestro distrito junto a todos los vecinos y a todas las vecinas. Muchísimas gracias por donarnos tu tiempo. No, a vos. A ustedes, en serio. Bueno, espero que la hayan disfrutado y continuamos hasta las 9 de la noche. No se nos vayan.